¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos más en un programa de fútbol americano del Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano. El día de hoy no quisimos pasar que terminar este año. Primero que nada, pues desearles una feliz Navidad a todos los que nos escuchan, que nos ven, que nos han seguido a lo largo de estos años. Y no quisimos pasar desapercibido que este año 2022 el equipo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro está de manteles largos, está celebrando el 75 años de haber nacido. Nacieron por allá un 5 de octubre de 1947. Ellos son catalogados los padres del fútbol americano aquí en Coahuila. Fueron el primer equipo que salió, y de ahí pues nacieron los rivales que ellos mismos le dieron vida, según la historia, a los daneses. Ellos mismos prestaron los equipos para que se pudieran conjugar con los daneses. Ya después salieron los burros pardos, pero los primeros fueron los buitres de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. También queremos unirnos a hacerle un pequeño homenaje, un recordatorio por el sensible fallecimiento del señor Juan Villaseñor Ramos, mejor conocido como el Leñador, un jugador pues ícono de ahí de la universidad, un buitre de muchos años, y que el día 24 de diciembre pues dejó este plano terrenal para partir a la casa de nuestro Padre Dios. Con todo respeto para toda su familia y todos sus amigos y todos sus compañeros de fútbol americano, nuestras más sinceras condolencias. Bien, el día de hoy nos encontramos con tres íconos también del fútbol americano de aquí de la Narro. Los voy a presentar por orden. Tenemos con nosotros, nos acompaña el coach Jaime Contreras. Voy a decir un poquito de su historia. Él llegó a la Narro en 1973 al 75 como jugador. Él ya venía jugando con los daneses del Ateneo Fuente en la posición del centro ofensivo y pasó a jugar para los buitres. Después se convirtió en el 76 al 84 como asistente del coach Gallo Vázquez, y ya en el 84 al 2011 tomaría las riendas de los buitres. O sea que tenemos aquí toda una enciclopedia de historia dentro del fútbol americano, no nomás de los buitres, sino de Saltillo, porque también estuvo involucrado en lo que es la creación de la FAIS, lo que ahora es la FAIS. Fue de los primeros coaches que iniciaron en aquellos años, en 1972, y que hoy precisamente el señor está en manteles largos porque está cumpliendo 69 años, lo cual le deseamos muchos años más, coach. Gracias. Larga vida, y sobre todo que siga con ese buen ánimo, ese espíritu que tiene de convivencia con la gente, y pues a seguir adelante. Muchas gracias por estar aquí, mi coach. Gracias. También nos acompaña un linebacker poderoso de aquellos años, muy recordado, Antonio Aguirre Cifuentes. Él tiene una historia muy particular. Él llegó a la Narro en 1976 al 79, prácticamente llegó en ceros de fútbol americano, sin conocimientos, y terminó por jugar Liga Mayor, y fue uno de los grandes linebackers que tuvo la universidad en esa época dorada, de tantas que ha tenido la universidad. Y nos acompaña también el coach Roberto Cepeda Hernández. Él llegó a la Narro a jugar en 1976 del 80. Él ya venía del equipo de los burros pardos, él jugó con el TEC de Saltillo y después pasó a la Narro. Creo que le fue muy mal en su novatada, porque antes sí se tenía una pasión muy importante en esos equipos. Era una rivalidad, pues a lo mejor ahorita se ve muy insana, pero nosotros la disfrutamos, la vivimos, la gozamos, y hoy tenemos el gusto de platicar con él. Y aparte, actualmente, desde el 95 está como coach de la Narro, y actualmente es el head coach de los buitres de la Narro. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir parte de la historia de los buitres. Empezamos. ¿Con quién empezamos? Pues con Jaime. Coach, en 1947 nació la Narro. Sí, nace el equipo de la Narro a instancias de un señor que venía de Estados Unidos con cierta relación con la International Harvester, y por lo mismo en cuestiones agrícolas con la Narro. Y de ahí nació la semilla para que en 1947 se fundara el primer equipo de la universidad, ¿verdad?
Entonces, de ahí en adelante, pues grandes momentos de la Narro, mucha historia que contar, gente como los compañeros que hicieron grandes esos equipos, la gente anterior, las camadas anteriores también daban el 100, hubo gente inclusive que para ahí estuvieron probándose en profesional, como fue el ingeniero Alberto Macías Vázquez como pateador, y una invitación también de Miguel Ángel Leal Reyes, la colación también estuvo por ahí. Entonces es cierta satisfacción para todo el equipo, para toda la universidad, que esas personas hayan destacado pues, a nivel profesional, ¿verdad? Con ellos, y un orgullo haber sido compañeros de mis dos compañeros ahorita como Magnetino, y de toda esa gente que participaron, que formaron los equipos, los grandes equipos de la NAR. Así es. Antonio, ¿nos podrías contar, sabes algo de la historia del americano? ¿Cuándo fue el primer enfrentamiento de los buitres? Fue el 5 de octubre de 1947. ¿Contra quién sería? Fue con un equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y donde en aquel entonces la Narro ganó el partido. Fue su primer debut en una liga, y desde aquel entonces la Narro ha participado en diferentes ligas locales y nacionales, con una gran trayectoria de jugadores, de coaches, y bueno, tenemos el orgullo de haber pertenecido a esa organización que es la Narro, que son los equipos de fútbol americano. Eso es. ¿Tienes por ahí una historia de que la Narro es el primer equipo de provincia que le gana al Politécnico? Sí, es correcto. Comentando con el coach Jaime, él me platicaba que porque él tiene mucho más experiencia y tiene conocimiento de muchos años de fútbol americano, que sí, la Narro fue de los principales equipos fuera de la capital de ir y ganar partidos a equipos grandes en aquel entonces. De hecho, cuando llegaba la Universidad de Chapingo, tuvieron un juego en aquel entonces, como en 1956, en el campo de San Isidro, en Torreón, en la Laguna. También se enfrentaron con Chapingo, con dos universidades dedicadas a agrarias, dos universidades dedicadas a la agricultura, y donde hay una rivalidad desde aquel entonces, una rivalidad muy, muy fuerte, y también salió la Narro vencedora en aquel entonces. Así es, la Narro a través de su historia hemos sido testigos y por parte de sus mismos rivales deportivos, cuando nos ha tocado ir allá para el sur, allá para el Estado de México, nos han preguntado mucho por el equipo grande y pesado y muy golpeador, que decían que eran los buitres de la Narro, y tuvieron una época pues bastante buena, porque en los inicios por ahí cuentan que pues eran prácticamente un equipo invencible, ganaron como 6 o 8 campeonatos consecutivos, y eso pues es un motivo de orgullo para todos ustedes. Pero tú, Antonio, tienes una historia muy particular dentro del fútbol americano. ¿Nos podrías decir cómo llegaste a la Narro? ¿Qué te motivó para jugar como jugador de fútbol americano, ahora sí? Mira, Oscar, prácticamente yo el primer año de haber llegado a la Narro, sí veía que había un gran equipo de fútbol americano, pero como veníamos de lugares donde no se practicaba realmente el fútbol americano, pues no lo conocíamos. Nos dedicamos nosotros el primer año a jugar básquetbol y otros deportes, así como nosotros, otros 13 compañeros que de novatos llegamos al fútbol americano, invitados precisamente por otros compañeros como Jaime, como, no te acuerdas, de David Hermosillo, de Francisco Solís, que nos invitaron, porque nos reuníamos como amigos de pelones y nos veían también potencial, porque pues jugábamos muchos deportes, y éramos como más o menos 13 compañeros que nos integramos al fútbol americano en 1976, con grandes compañeros como por ejemplo, como con el coach también, que en aquel entonces pues no sabíamos ni siquiera tomar un balón de fútbol americano, era la realidad. Afortunadamente nos tocó la época donde llegó
hubo un cambio generacional de coaches. El Gallo Heredia, digo, el Gallo Vázquez vino a sustituir al coach Antonio Heredia. El coach del Jackie Heredia se fue a otras instancias administrativas y trajeron al Gallo Vázquez. Y él fue el que nos enseñó prácticamente desde cómo pararnos para poder tener la posición de 3 puntos, qué es lo que teníamos que hacer, cómo contragolpear, la técnica. Él fue el que nos fue enseñando paso a paso, inclusive físicamente nos enseñaba cómo hacer, cómo pararnos y cómo las posiciones de cada uno de los jugadores. Ahí fue donde iniciamos y afortunadamente, bueno, pues tuvimos una corta trayectoria, pero muy fructífera, precisamente por las técnicas que... Así es. ¿Jugaste qué categorías ahí en la Narro? Mira, jugué en novatos, en la Liga de Nuevo León, donde estaba Medicina, había Leyes, Castores, y luego jugamos en la Intermedia Nacional, y después de esa Intermedia Nacional, donde fue una oportunidad, porque muchos no teníamos la experiencia, ahí fue donde el orgullo nos sacó a flote, porque pues eran partidos muy duros, eran partidos donde jugábamos con Pumitas, con el CUM, y donde teníamos pues derrotas muy duras, muy dolorosas, porque jugábamos contra ellos y perdíamos 52-0 a veces. Pero eso nos motivó precisamente para mejorar y para pues trascender en el fútbol americano. A partir de esa temporada fue cuando el equipo de la Narro se fortaleció, y la mayoría de los que integramos ese equipo nos conjuntamos como deportistas, como alumnos de la Narro, con el orgullo de la camiseta y de salir adelante por nosotros mismos y por el bien de la universidad. Era una garra que se vivía. A partir de ahí fuimos en ascenso, ya no perdimos prácticamente ninguna temporadas. De ahí en adelante fuimos campeones en 1978, fuimos subcampeones en mayor B y luego campeones en mayor B. Y luego de ahí nos fuimos a la Liga Mayor, a la más importante a nivel México, donde jugaban pues, los equipos de la capital, donde era Guerreros Aztecas. El coach no me acordará un poquito más, pero jugamos con Guerreros Aztecas, jugamos con Búhos del Politécnico. ¿Con quién más, Grillo? Jugamos con Chapingo, que fuimos precisamente a jugar a Chapingo, y hay anécdotas que los coaches tienen más vivas, porque ellos estaban viendo todo el panorama y nosotros nos dedicamos a jugar. Fuimos compañeros de salón, el coach Jaime, y pues la trascendencia precisamente de Jaime de tantos años, y la amistad que tenemos desde 1975 prácticamente. Pues esas son pocas de las anécdotas, ¿no? Todo se dice muy fácil, así, muy rápido. ¿no? Rápido y fácil, pero realmente me imagino que pues los que hemos vivido esas etapas, pues fue una temporada muy dura la de novato, desde el momento de que llegas y no sabes ni cómo pararte o cómo ponerte una hombrera, una funda, cosas de esas que aunque ahorita parezca de risa, pues sí nos llegó a pasar en determinado momento porque no sabíamos nada. ¿Tú de dónde vienes? Vengo de la Laguna, de Torreón. De Torreón, de ahí no se jugaba. No se jugaba prácticamente. Primeros equipos ahí fue de odontología, de los gatos negros del TEC, de la PVC, pero eso fue, apenas estaban en pañales, tratando de salir, no había una historia de fútbol americano en la Laguna. Muy bien. Y mi coach Roberto, a ver, cuéntanos su historia. Usted empezó a jugar con el equipo del TEC Saltillo. Lo que pasa es que yo empecé a jugar en la secundaria. Por la invitación de los compañeros con los que yo me juntaba. Nos hicieron el reto para ir a jugar fútbol americano. Y empezamos ahí, duré 3 años jugando fútbol americano. Con los Condors, sí. Que también pues, en esa época había otros equipos. Bueno, el Ateneo tenía un equipo,
La secundaria de reto tenía otro equipo, que yo recuerdo esa, y hicieron una liguita ahí, 3 o 4 partidos, y después nos fuimos a jugar a la conferencia del centro, le llamaban, con el coach, que en paz descanse, el Chazo Rodríguez, Jesús Rodríguez el Chazo. Él era el que dirigía ese grupo. Y después de ahí, pues ya yo, por la prepa que tenía la línea tecnológica, me voy al Saltillo. Y ahí me incorporo a jugar intermedia novatos con los Burros Palos. Y al terminar la escuela, la prepa, pues me decidimos irnos a estudiar a la Narro, a sabiendo de la rivalidad que había afuera. Pues nos atraímos y nos fuimos allá, y ahí llegué yo en el 76, en el otoño del 76. Pero como yo había jugado una liga intermedia que le llamaron Unitec, ya era regular, yo ya no pude jugar con los compañeros que estaban en novatos. Entonces el Gallo me mete en el equipo grande que estaba entrenando. Y si no me recuerdo, a principios de noviembre, la universidad tenía un contacto con un equipo en San Antonio, que era un equipo de jugadores que estaban como una correccional. Se llamaban los Wolverines. Entonces vamos ahí y yo me incorporo a ese grupo. Y entonces yo ya estaba jugando con el equipo, por decir, el de intermedia, el de la Narro. Y esa experiencia que, bueno, nos sirvió. Después al siguiente año, ya también en otoño, vamos a jugar, pero con una high school de la academia, una academia militar. Militar naval de Harlingen, Texas. Y también esa fue una experiencia porque hacía un frío tremendo, estaba grajeando prácticamente lo que vemos ahora, ¿no? Y ahí jugamos, ¿no? Jugamos con ellos y todas esas cosas que se empezaron a dar, como dice Toño, la verdad es que el equipo estaba bien grande. Muchos intentamos hacer una comparación, pero la gente que estaba en esa época, que me tocó jugar conmigo, estaba bien grande, la línea era muy grande. Y había mucha gente con muchas cualidades físicas, ¿verdad? Que nomás el coach Gallo la fue incorporando, la fue acomodando a cada quien, y eso fue el éxito que se obtuvo en esa época, ¿verdad? Y un día una experiencia en un juego, otro día, y así va sumando, hasta que ya empezamos como ahorita platicaba, en la primera temporada jugamos en Conferencia Nacional, no, pues nos daban bien lindo, ¿no? Y bueno, que los que ya más o menos sabíamos jugar, pues más o menos nos defendíamos, pero hay raza que no tiene experiencia. Pero a punta de experiencias, de golpes y eso, se fue haciendo toda esta camada. Y ya cuando regresamos en el 78, pues ya era un equipo bastante formal y ya grandes y con muchas cosas. Y eso fue lo que nos llevó a... Y aparte, yo no sé, yo platico que por las condiciones donde está la universidad, que está fuera de la ciudad de Saltillo, nos la pasamos todo el tiempo allá. O sea, no bajábamos, llegábamos a la escuela en la mañana, la cuestión escolar, 7 de la mañana, y todo el día nos pasábamos ahí en la escuela. Y ahí la convivencia de la escuela, la convivencia del deporte, interna, los internados, todo eso. El comedor. El comedor, porque ahí comíamos prácticamente. O sea, todo el día estábamos ahí. Los que vivíamos en Saltillo, pues ya bajábamos a las 7, 8 de la noche para acá. Y eso yo creo que fueron las cosas que nos fue identificando y unirnos más, y que el esfuerzo que teníamos y la solidaridad creciera, la identidad creciera. Entonces cuando salías a la cancha, pues al campo, pues salías a dar todo, ¿no? Todo. Entonces, y te ibas emocionando de ver una tacleada de uno, una carrera del otro, una atrapada del otro, y eso te iba identificando e integrando, ¿verdad? Ibas creciendo, y no, pues nos queríamos. También había ahí de repente algunos heridos, porque siempre hay. Había, fíjate, con perdón, había una competencia interna, había una competencia interna, ofensiva contra defensiva. Muy fuerte. Lo que el Gallo consideraba, el coach consideraba, ahora ganó la defensiva, ahora vueltas a la ofensiva, o al revés, ahora ganó la ofensiva, y la raza se sentaban en las gradas, órale, y tú no te hagas, y entonces creció mucho esa hermandad, creció mucho esa unión, en todos aspectos, tú, ingeniero. Entonces, se tenía esa forma de ser, de ver las cosas, una unidad tremenda del equipo, como, valga la redundancia, como nos decían Juan Lobato, a mi compadre no le pegas. Entonces era aguas en ese tiempo. Entonces se creó una hermandad muy buena, se conjuntaron muchas cosas,
que el coach Vázquez, como decía el coach Roberto, te veía ciertas cualidades a ti, te acomodaba en la posición en la que él creía que podía desarrollar más, ¿verdad? Aquí con el compañero, con el ingeniero Aguirre, oye, pues Toño está, ahí déjalo, él va a estar en el backer externo, va a hacer ala, y pues sí, fue exactamente un muy buen jugador ahí en Anarro. Después, oye, no, por ahí no corro, porque ahí está Toño. Entonces eran ciertas cosas, ¿verdad? Que el gallo influía mucho en ese sentido. Te acomodaba exactamente tu posición, y otra cosa, que era lo necesario. Lo que yo me daba cuenta es que cualquier jugador que metieras en la posición daba el 100%, no había segundos equipos en ese gran equipo que hubo. No notabas un cambio de primero. No había realmente segundos equipos, al que metieras daba el máximo. Y era precisamente cuando había scrimmage internos, era cuando nadie queríamos perder, y eso nos superaba mucho. Llegábamos al partido y se nos hacía más fácil a veces el partido que los scrimmage, Sí. que los scrimmage en campo contra nuestros mismos compañeros. Entonces todo eso nos ayudó y nos motivó a mejorar. Después de aquellas 2 temporadas malísimas, logramos resurgir, ¿verdad? Afortunadamente. Y ya con la experiencia que nos da todos estos años, ¿ustedes consideran que la relación que tenían internamente dentro de la universidad, así como dicen, desde que llegaban en la mañana a la escuela, el comedor, las clases, el entrenamiento, los iban haciendo más unidos? ¿En qué les beneficiaba a ustedes como jugadores ya en el desarrollo del partido, del entrenamiento? Pues yo siento, mi opinión es que éramos una hermandad, y seguimos siendo una hermandad que con los años se ha ido fortaleciendo. En aquellas épocas del 76, 79, que todavía continuó varios años esa hermandad y sigue siendo, inclusive en los equipos nuevos se siente todavía ese legado de aquellos equipos, porque no nada más fue la época de nosotros, sino fueron épocas anteriores donde nos decían, oigan, ya Anarro fue 4 veces campeones, del 52 al 56, del 60 y tantos, del 68, 67, otros 3 campeonatos. Entonces ya había un legado donde también nos motivaba a seguir superando eso. Igual ahora con los nuevos equipos también traen esa mentalidad, y yo sé que tarde o temprano va a resurgir como debe ser. Salir. ¿Y tú, coach, cómo lo estás viviendo ahorita, porque usted eres el head coach del equipo, cómo ves ahorita la situación de la gente de la Anarro para formar un buen equipo? Fíjate que nosotros me ha tocado esta época, y a unos compañeros, colegas, oye, ¿cuánto están en el Anarro los chapitas que había? Yo le digo, es que no has ido a ver el equipo de Anarro. Ahorita, en la actualidad, la gente que tenemos, en la línea que tenemos ahorita, en la línea ofensiva, no hay uno que pese menos de 110 kilos. Claro, le falta el fútbol, le falta la experiencia de jugar fútbol y dedicarle tiempo a eso. Pero nosotros sí les hacemos sentir que vienen de una dinastía, de una estirpe de campeones, ¿verdad? Jugando fútbol, y técnicamente también viene de una estirpe de técnicos de la Anarro, que donde quiera son reconocidos. Eso lo trabajamos con los muchachos nosotros, ¿verdad? Ahorita tenemos un grupo de alrededor de 35 jugadores, que esperemos conservar. Ahora con la pandemia, pues ahí medio se distrajo algo, pero creemos que podemos regresar. Creemos que podemos regresar a las glorias que se vivieron donde fuimos participar nosotros. Y a mí me tocó por experiencia conocer lo que hablan ahorita ustedes de los equipos de los 50s, porque me tocó convivir en el TEC de Monterrey con el Contralor General, que él en esa época era estudiante del sistema TEC. Y cuando yo platico con él, me dice, oye, Herrero, ¿que tú vienes de la Anarro? Le digo, sí. Y me dice, oye, ¿qué fue el equipo? Le digo, no, pues en eso estamos. Dice, ese equipo, no, era un tremendo equipo. A todo el mundo nos ganaba, aquí en Monterrey llegaban y nos ponían unas patizas. Le digo, no, pues que bueno, entonces ya cuando dije, bueno, pues ya hago una historia de campeones aquí en la universidad. Claro, hay que trabajar, hay que buscar a los chavos. Estamos inclusive, por si alguien anda por el norte, tenemos un proyecto para estar allá en este inicio de año.
para hacer una invitación a los chavos que están terminando su prepa, ¿no? Para que vengan a jugar con nosotros, del área de Piedras Negras, del área de Ciudad Acuña, de Sabinas, inclusive de Monclova, para que vengan que presenten su examen de admisión, ¿no? En la universidad. La universidad ya ofrece 7 carreras, no, tenemos de todo, lo que menos las especialidades que quieras entrar, ahí la hay. Una línea administrativa, tenemos ingenieros administradores. Entonces, si lo ven en el video por ahí, en el futuro, invitarlos, y tenemos ahorita ya una gran oportunidad con la administración, ¿verdad? Llegando a Narro, el internado, el comedor, ya lo tienen garantizado si juegan fútbol americano con nosotros. Bueno, y otros deportes, pueden jugar béisbol, fútbol, soccer, básquetbol, voleibol. Eso lo van a reactivar en esta nueva administración que inicia con el doctor Flores Olivas. Tenemos esa promesa de que van a reactivar la beca deportiva que teníamos nosotros la tuvimos. ¿Va? De repente, por algo que sucedió ahí, se dejó de atender esa beca, pero hoy se va a reactivar. Entonces, nosotros creemos, yo tengo mucha fe en que podemos llegar y regresar a las épocas anteriores. Claro que los muchachos, nosotros lo que queremos es que estudien, ¿va? Que le dediquen tiempo a la escuela, y bueno, pues si les gusta el fútbol y quieren jugar fútbol, nosotros los podemos atender. Así es, porque el fútbol americano y cualquier deporte debe ser formativo. Sí. Y a lo mejor todas esas escaseces que teníamos a la hora de jugar, pues ahora yo creo todos algún día tuvimos algún problema económico de no tener para el camión, no tener para comer. Y eso nos fortalece y nos hace mejores ciudadanos y a la larga, pues mejores profesionistas. Yo creo que ustedes tienen experiencia en todo eso, saber cuántos de sus compañeros actualmente tienen pues buenos puestos en sus trabajos o en sus negocios, que fueron gente de éxito. Sí, y una cosa, que jugabas primero por curiosidad, que había, y después porque te gustaba, ¿sí? Te gustaba con unas carencias tremendas, ¿verdad? Por ejemplo, te lo digo yo en el Ateneo, con unas sombreras de concha que las traías con embarradas, ¿sí? Oiga, y pues con Don Juan, afortunadamente yo empecé con Don Juan Lobato, y tenías clase a las 2 de la tarde y el señor todavía 5 para las 2 estaba entrenando. Entonces, oye, pues ya sin comer y ahí vas otra vez a clases, y ya cuando llega el coach Castro, oiga, coach, se platicó ahí, había cierta libertad. Sí, y aparte de cierta relación con gente de gobierno, y te acordarás tú del IPI, ¿te acuerdas? Instituto de Protección a la Infancia de Coahuila. Entonces, oiga, coach, pues es que vamos a comer en la casa, venimos y no hay chance. Nos llevaban lo que fuera, sopita de semilla de melón, 3 tortillitas y una coquita, y con eso querían que fuéramos campeones. Entonces, pues era una motivación para nosotros, el estrenar cascos, puta, te volvías loco, y aquellos jersey de poritos, ¿te acuerdas? Había unos de lana, pesaban 1 tonelada, nos empezabas a sudar. Entonces todo eso te iba motivando, te gustaba, te sacaban. Don Juan era un psicólogo, si tú quieres, medio extravagante, pero te hacías formas de que te echaras ganas, de que jugaras más. Llega Jorge con otro tipo de situaciones, de más técnica y todo, y llegas con don Antonio a Narro, y él era, ¿puedes o no puedes? Híjole, pues eran bien diferentes las 3 formas de entrenamiento. Entonces, te adaptabas a eso. ¿Por qué? Porque te gustaba, porque querías, y aún con el sufrimiento que te digo, unos cascos transparentes, unas carencias brutas, ¿verdad? Entonces, era más que todo el gusto de jugar. Sí, eran equipos pues ya de muchos años. Por ejemplo, llegamos nosotros a entrenar las primeras ocasiones, y eran tachones, yo creo que 5 años o 6 años, pero unos tachones de puntas muy largas, de metálicas, que no podíamos ni caminar en el pavimento, y luego aparte pues con eso había que jugar. No teníamos equipo de pesas ni de gimnasio, no había nada, pero como fuimos creciendo y progresando, también fuimos siendo apoyados por la universidad. Terminamos con un pequeño gimnasio que no había en aquella época, ¿te acuerdas?
un pequeño gimnasio. Nos apoyaron mucho con los que es la beca alimenticia. Y con el ingeniero Alvarado. El ingeniero Alvarado, el ingeniero Refugio del Campo, que fueron jugadores también en el 60 y tantos, 66, 67, que también ganaron algunos campeonatos. Reinaldo de Luna también, después, ahí también fue jugador. Hay una historia muy grande de jugadores que fueron personal administrativo, inclusive rectores, ¿verdad? Creo que también el ingeniero Gutiérrez también jugó fútbol americano. Sí, sí. Yo creo que es algo que debemos de transmitir a las generaciones actuales, ¿verdad? De que atrás de cada que se ponen los colores del equipo, ya sea de los buitres, en este caso que estamos hablando, no nomás es ponerse el uniforme y los colores, sino que tienen que cargar con toda la historia. Exactamente. Y como ustedes son un equipo de mucha casta, de que siempre han sido muy competitivos y muy reconocidos, ojalá y usted, coach, logre transmitir ese amor a los colores, porque a lo largo de este tiempo hemos visto que la pasión por el fútbol americano dentro de Saltillo pues se ha ido perdiendo. Ya no hemos visto juegos Ateneo Tec, Ateneo Narro Tec, que eran unos juegazos muy apasionados, que los estudiantes llenaban los estadios a donde quiera que fuera el juego, y eso yo creo que era pues el saborcito que le daba al fútbol americano, y es lo que yo creo que muchos de nosotros recordamos y nos lo llevamos. Eso nadie nos lo puede quitar. Yo quisiera abundar con respecto al equipo donde nos tocó participar nosotros, que se dieron muchas condiciones para crecer, ¿verdad? Cuando en la administración del rector Humberto Alvarado, él era el rector, él viajó a fútbol americano, había sido campeón, él tenía la identidad de lo que significaba la práctica del deporte del fútbol americano. De tal manera que cuando llegamos, inclusive las carencias en la secundaria, en el TEC no tanto, todavía lo elemental, pero cuando llegamos a la Naro, si no me recuerdo, la administración compró los cascos. Teníamos todo nuevo, cascos, sombreras, todo el equipo, el uniforme era nuevo, por la visión que tuvo el ciudadano rector, Humberto Alvarado, ¿verdad? Después cuando se va a cortar. Cuando termina la administración del ingeniero Alvarado, ya también llega Refugio del Campo, y también con el mismo ímpetu, ¿no? Todas esas condiciones, la cuestión del dormitorio, el comedor, el uniforme, entrenamiento, jugadores, fue tantas cosas que se dieron, que por eso fue esa época que se dio de triunfo, Sí, que luego la inercia duró hasta como el 83, 84, que empezamos ahí, luego ya a batallar, hay otros perfiles administrativos que no tienen ya tanta empatía con la práctica del deporte, y empiezas a batallar, ¿verdad? Yo quiero entender que ahorita esta administración que acaba de entrar tiene la intención de retomar eso, de regresar y buscar que los estudiantes que practican un deporte, en este caso el fútbol americano, tengan lo necesario, y también otro deporte. Nosotros no estamos venido por nadie, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Hablando del ingeniero Alvarado y recordando los apoyos que tuvimos de los rectores, que les gustaba realmente apoyar el deporte, que eso es muy importante, es un valor muy importante, un factor muy importante para que cualquier deporte se desarrolle. Recuerdo que en el juego de Chapingo en México, con la Universidad Autónoma de Chapingo, estaba los dos rectores de las universidades, y aparte de los dos rectores estaba el subsecretario de Agricultura, que era el ingeniero Portillo, era hermano del presidente de la República. Y en ese partido se jugó por la rivalidad, pues era una rivalidad de dos escuelas de agricultura, y ahí se jugó el Instituto Nacional del Maíz. Ahí le dijo el subsecretario a los dos rectores, si hay una rivalidad, pues que el instituto, los dos querían el Instituto del Maíz para su universidad, y ahí les dijo el subsecretario, bueno, pues el que gane se lleva el Instituto del Maíz, y ahí fue donde la Narro en esa época, en ese partido ganamos, y el instituto está en la Narro. Mexicano del Maíz. El Instituto del Fútbol Americano. Pues bien, esto es una pequeña muestra de lo que es el fútbol americano, la historia.
no acabamos con 1 hora, 2 horas, 3 días, nunca vamos a terminar. Yo le hago la invitación a más exjugadores, compañeros de ustedes. Ojalá que usted sea portavoz de que alguien más quiera venir a seguir platicar, ver diferentes puntos de vista, no nada más uno solo. Y pues agradecerles que estén aquí, que se hayan atrevido a dar el primer paso para celebrar este 75 aniversario, que no hay que dejarlo pasar. Sí, así es. Imprevisto, porque es mucha tradición la que ustedes traen y mucha historia la que ustedes tienen que contarnos. ¿Algo que quieran agregar para despedirnos? Pues nomás agradecerles la entrevista, se dio a conocer algo poquito de lo mucho que tiene la universidad y pues los compañeros también tienen la voz. No, pues muchas gracias, Oscar, por invitarnos y bueno, el nerviosismo a veces nos gana, pero la intención es platicar y pues llegar a comunicarnos. Bueno, por mi parte yo les diría que tienen las puertas abiertas de la universidad, en virtud de que vamos a cumplir los 75 años de la práctica del fútbol americano en la institución, y además el próximo año, 4 de marzo, se cumplen 100 años de la formación de la universidad. O sea, bienvenidos y los esperamos